papelón que yo les cuento siempre de la vacuna que se fabrica en Argentina y que inexplicablemente este país es el único del mundo que la manda a otro país y la vacuna no vuelve. Yo no sé si el gobierno estará pensando en hacerle rendir cuentas a los funcionarios que le hicieron pasar semejante papelón al presidente Alberto Fernández, que lo llevaron a decir en conferencia de prensa que la Argentina iba a fabricar una vacuna y que en acuerdo con México esas vacunas se iban a distribuir y se iban a repartir para toda América Latina, salvo Brasil. ¿Se acuerdan de esa conferencia de prensa? Todos la recordamos. Bueno, todo eso, nada de eso sucedió. A un ritmo de 18 millones de vacunas por mes, de la sustancia fundamental de la vacuna, se fabrican aquí en la Argentina. ¿Ustedes las vieron esa vacuna? No. Se están fabricando desde enero, febrero, marzo, 18 millones por mes. Ya debe haber más de 30 millones de dosis de vacunas fabricadas en la Argentina. Insisto, el juguito, la parte sustancial. Se iban a embotellar en México. En México dijeron que no había vidrio, que no había esto, que no había lo otro y las mandaron a los Estados Unidos. Ahora yo les voy a mostrar acá una publicación del New York Times que dice qué pasó con esas vacunas de AstraZeneca. Las vacunas de AstraZeneca, insisto, que se fabricaron en Argentina, que fueron a México. México no las envasó, las mandó a Estados Unidos. De Estados Unidos no salen. Si bien la vacuna de Oxford AstraZeneca no está aprobada en los Estados Unidos la retiene. Y entonces acá, nada menos que el vocero de la Casa Blanca, que se llama, esperen que yo lo tengo que ver de lejos, Jen Psaki, dice que los Estados Unidos está planeando compartir 2,5 millones de dosis de la vacuna de Oxford con México y 1,5 millones con Canadá. Dice que bueno, que esto no está finalizado, pero este es nuestro objetivo. ¿Y la Argentina? Argentina vuelve a ser la boluda de la historia. Sale una publicación del Times Science, donde decía que había millones de dosis de AstraZeneca en Estados Unidos almacenadas y había muchos países que estaban rogando por esas vacunas. Venimos insistiendo desde este programa y el gobierno hace silencio. No puede dar ninguna buena explicación de por qué carajo en la Argentina se fabricaron ya 38 millones de vacunas y no quedó ninguna acá. Se fabricaron acá y se fueron rumbo a México, de México se fueron a Estados Unidos y no se sabe cuándo van a volver porque todos los días estamos siguiendo a la prensa internacional, a ver si anuncian cuándo vuelven las vacunas de Oxford AstraZeneca que Estados Unidos no utiliza, pero tiene pisadas en su territorio y hacia acá no están volviendo. Esas son dos oportunidades hicieron que la Argentina vaya a enfrentar la segunda ola con muy poca población vacunada. ¿Cuál es el agravante? Que esta misma semana otro laboratorio mexicano fue el primero en envasar otra vacuna, es decir, que necesitaban los mismos insumos y ese otro laboratorio de México consiguió todos los insumos que el laboratorio contratado por Carlos Slim vino aduciendo de que no se conseguían insumos. O sea que el vidrio y los viales se conseguían en México. La Argentina debe ser un caso único en el mundo por el cual las vacunas que se fabrican acá, nosotros las exportamos y las exportamos al país que más vacuna tiene en el mundo, que se las queda, se sienta sobre esa vacuna, porque la vacuna de Oxford AstraZeneca no se utiliza, no está autorizada todavía en los Estados Unidos, se sienta sobre la vacuna, pero por las dudas no se las devuelve a los tipos que la fabricaron. Un disparate absoluto, y encima nosotros la garpamos. 3 meses y medio después, ahora dicen que el lunes que viene van a llegar finalmente 800, 900 mil vacunas de esas vacunas que se fabricaron en la Argentina, que fueron a México, que de México fueron a Estados Unidos. En verdad llegaron algunas desde México, pero eran de las últimas que se habían fabricado acá y que habían ido directo a México. Y llegaron otras de AstraZeneca que vinieron desde Canadá, no vinieron desde Estados Unidos y todavía nadie dio una buena explicación de por qué vinieron desde Canadá. Nosotros se lo preguntamos aquí a la jefa de gabinete Sonia Tarragona el domingo pasado y nos dijo que no sabía por qué venían de Canadá. Bueno, ahora dicen que esas vacunas, 3 meses y medio después, van a llegar finalmente a la Argentina. Ahora, ¿qué pasó en estos 3 meses y medio? Y la segunda ola. La segunda ola que ya duplicó la cantidad de muertes en la Argentina. ¿Cuánta gente se podría haber salvado si hubiera estado vacunada por esas vacunas que durante 3 meses y medio, porque así estaba comprometido, no llegaron a la Argentina? Si la oposición tuviera un poquito más de orgullo patriótico, de nacionalismo o de huevos para discutir con los Estados Unidos,
no estarían cacareando tanto y haciendo de visitadores médicos, como dice Cafiero, del laboratorio Pfizer. El verdadero escándalo está en lo que hizo AstraZeneca. Ese escándalo tiene ahora un correlato judicial. ¿Sí? Esta semana pasó sin pena y sin gloria, pero aquí tengo la resolución del fiscal federal Guillermo Marijuán, que en una causa que se llama, el título impacta, Fernández Alberto y otros sobre malversación de caudales públicos, ¿sí?, le dice al Ministerio de Salud que se abstenga de cualquier modificación, negociación, firma de adenda o cualquier otro tipo de cambio en el contrato suscripto con el laboratorio AstraZeneca. Si quiere hacerlo, deberá hacerse saber de manera previa a esta fiscalía. ¿Por qué? Porque la Argentina ya pagó un 60% de esas vacunas de AstraZeneca y la parte que vino es mínima, mínima. Y la Argentina había pagado ese dinero, esas vacunas tenían que estar acá en marzo. No se sabe a ciencia cierta si hay penalidades, si habría ya que aplicar penalidades. Pero lo más indignante del caso es que Estados Unidos retuvo esas vacunas por las dudas. Ahora se ve que las retuvo por las dudas. Porque la campaña de vacunación en Estados Unidos, que ya alcanzó un 70% de la población, se hizo sobre todo con 3 vacunas. Ninguna de ellas es la vacuna de Oxford AstraZeneca, que por otra parte no fue aprobada por la FDA. Se utilizó la vacuna Moderna, la de Johnson y la de Pfizer, tan codiciada por los muchachos de Juntos por el Cambio. La de Oxford AstraZeneca no se utilizó. Sin embargo, 40 millones de vacunas fabricadas acá terminaron en Estados Unidos y todavía no salieron hacia la Argentina. Recién este lunes va a salir una partida de, ¿cuántas? 800.000, 900.000 vacunas que llegarán y ahí se va a ver finalmente qué dice la cajita. Porque no quedó en claro qué cajita, la cajita de la vacuna tiene que decir principio activo fabricado en la Argentina, envasado en México o envasado en otro lado, pero tiene que constar que el principio activo está envasado en la Argentina. Se especuló mucho esta semana sobre si las donaciones de los Estados Unidos iban a incluir, y esto hubiera sido un disparate fenomenal, si Estados Unidos nos iba a terminar donando las vacunas de AstraZeneca que tiene estacionadas en su territorio a la Argentina cuando la Argentina las había fabricado. Este es el disparate. La Argentina fabricó la parte sustancial de las vacunas y esas vacunas durante 3 meses, donde los 3 meses más cruciales de la pandemia, donde se murió proporcionalmente mucha más gente que el año pasado, esas vacunas no estuvieron acá. Sin embargo, nadie responde de esto. Ahora todo es euforia. La campaña electoral del gobierno se va a basar, obviamente, en las vacunas. En el propio gobierno empiezan a respirar aliviado porque calculan que para fines de julio va a haber 30 millones de personas vacunadas. La llegada coincidente de vacunas chinas, rusas, de AstraZeneca, del fondo COVAX, hizo que la tasa de vacunación, que estaba en 60.000 personas por día, se haya elevado a un promedio de 300.000 personas por día y por eso hay tanta euforia. La campaña electoral, fíjense, se va a basar en la vacuna. Según la cantidad de gente que esté vacunada, esto va a generar, considera el gobierno, un grado de satisfacción que le va a poder permitir renovar o hacer una buena elección en esta, acá ahora, que será las PASO en septiembre y las generales en noviembre. No hay otra herramienta, no puede mostrar demasiado logro económico, apenas si hay reactivación en algunos sectores puntuales de la economía que no generan demasiado trabajo. Los sectores de servicio están por el piso, las restricciones los colocan mucho más contra las cuerdas. El turismo es una actividad en extinción por ahora en la Argentina. Todo eso no lo va a poder contar el gobierno como un logro propio. Lo único que va a poder utilizar es generar una ilusión a futuro de la mano de las vacunas, de la mano de los 30 millones de vacunas o de personas vacunadas para fines de julio. No queda nada más que eso. En materia sanitaria, el gobierno y los gobiernos, porque también hay que decirlo, los criterios generales son del gobierno nacional, pero el colapso sanitario es responsabilidad de cada una de las provincias. Todos han dicho, mejor dicho, no lo dicen, han decidido que al que le toque, le toque. No bajan de 30.000 casos y al que le toque, y ya se sabe que al que le toque se va a enfrentar con el colapso hospitalario. Hay que vacunarse, cuidarse, y al que le toque lamentablemente, y al que le toque y el COVID le pegue mal, se va a enfrentar al colapso hospitalario. No hay otra política sanitaria. No hay manera ya de reforzar los hospitales, de conseguir mejores médicos.
Nada de eso va a suceder. Y las medidas de cuidado se le hacen a los boludos que se las pueden poner, porque a los demás no se las hacen. Entonces, cuando durante toda esta semana nosotros venimos cabalgando, insistiendo sobre el disparate de lo que está sucediendo en el transporte público, en especial en los trenes, ¿dónde está el ministro de Transporte? ¿Qué no tiene nada para decir de esos embudos? ¿De qué manera puede una gestión, en este caso los trenes dependen del gobierno nacional, con qué autoridad o con qué vara pueden decirnos no se junten con la gente, o le pueden decir a los comerciantes no, su comercio es peligroso, puede contagiar a alguien, cuando la gente tiene que viajar como ganado otra vez en los trenes? Cuando las estaciones son un festival, cuando lo van a ver esta noche en GPS, hay un nuevo deporte que es el saltar los molinetes. La gente viaja en los trenes, no tiene ningún tipo de permiso y salta los molinetes a lo pavote delante de la mirada de la policía. Entonces, ¿todo eso para qué? Solamente se controla a los boludos que se dejan controlar o a los boludos que podemos ser controlados. A los demás, a los que no pueden, no los controlan. Que sigan y bueno, y que si se contagian se jodan y ahí Dios dirá. Y entonces así obligan a la gente a viajar en los trenes hacinados, no toman ni siquiera una medida elemental de cuidado. Si hay un conflicto en la vía, pongan los micros rápidos, desagoten los trenes. No. Si siempre el tiempo de la gente fue la variable de ajuste en los trenes argentinos, de por sí desmantelados, ahora no puede ser la variable de ajuste el tiempo, porque si los trenes se demoran, la gente viaja en trenes llenos y es un peligro. Hemos pasado esta semana videos de cantores improvisados con el barbijo a medio caer, cantando en vagones llenos de gente, un disparate absoluto. ¿Ahí alguien controla? No, nadie controla. Solamente controlan a los que pueden controlar, a los que se dejan ser controlados. Ahora sí, para caerle a un bar que tiene mesas afuera o que tiene un par de mesas adentro, para caerle a una peluquería para decirle que no puede trabajar y obligar a que los peluqueros terminen cortando el pelo con las puertas cerradas, o en las casas, ahí para eso sirven. O sea, la doble vara del control es para los boludos, para los que pueden ser controlados. Ha habido manifestaciones y de hecho ahora van a ver, hay manifestación por los festejos de Colón, hubo manifestaciones por los piquetes. Entonces, como las cosas que no pueden ser controladas, a las que nadie quiere ponerse en antipático y decir, no muchachos, no jodan que hay coronavirus, ahí eso, bueno, nada, que siga. Pero a los boludos que pueden ser controlados, a los comerciantes, a los tipos, a los que pueden apretar y pueden controlar, ahí sí les aplican medidas. Y después, por otro lado, nadie se hace cargo, nadie va a tener en un año de campaña electoral la menor honestidad intelectual para admitir que hizo las cosas mal. Y esto es asombroso y habla de la baja estofa de la dirigencia política argentina. Miren lo que pasa en Córdoba. Córdoba, se quejan ahora las autoridades de las fiestas clandestinas, pero fueron incapaces siquiera de restringir la circulación nocturna. Fue mucho peor lo que hizo Córdoba que el aperturismo de la ciudad de Buenos Aires. Se aferraron a las clases presenciales, en Córdoba también mantuvieron las clases presenciales. Supongamos que eso sea una cuestión de prioridades, pero ¿qué necesidad había de mantener la circulación nocturna si toda la Argentina había restringido la circulación? Córdoba quiso mantener el turismo. Hasta el fin de semana del confinamiento se vendían paquetes turísticos en Córdoba. Bueno, ahí está. La provincia está detonada y hoy el gobernador Schiaretti, sin hacer ningún tipo de autocrítica, muchacho, dijo, retrocedemos a fase 1 y ya no puede circular más nadie. ¿Y los días anteriores? Dije, no, el problema son las fiestas clandestinas. Siempre vuelven al viejo truco de echarle la culpa a la gente. La gente tiene su parte de responsabilidad, efectivamente. Los boludos que hacen la fiesta clandestina tienen su parte de responsabilidad. Pero no hay manera de controlar las fiestas clandestinas si no restringir la circulación nocturna. Es una medida elemental. Bueno, no, en Córdoba no restringieron la circulación nocturna hasta ahora. Estaban los shoppings abiertos hasta hoy. Y recién ahora, aprovechando el confinamiento, van a cerrar los shoppings y van a empezar a restringir la circulación. Y después, por otra parte, la cuestión del colapso sanitario que se siente en las provincias y ahora el modo es negarlo. Les vamos a contar esta noche lo que pasó en Corrientes. En Corrientes, la curva de muertes, ¿sí?, o la curva, mejor dicho, de ocupación de terapia intensiva cayó drásticamente hoy. Uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Lo que hubo es un pico de muertes. No se sabe exactamente cuánta gente murió. Sucedió en un hospital de campaña de la ciudad de Corrientes.
Hubo un problema con el oxígeno, lo admitió el propio ministro de Salud. Es el mismo ministro que, ¿se acuerdan que lo engancharon? Que dijeron que tuvo un infarto, que tuvo un accidente, ya se repuso, parece, del infarto. Tuvo un accidente y lo engancharon con un montón de vacunas a bordo de la camioneta que no estaban autorizadas para llevarlas a ningún lado, las tendría que haber llevado un transporte especial. De hecho, habían contratado un transporte especial, una empresa, para transportar la vacuna, pero el ministro, un hombre voluntarioso, decidió él mismo llevar las vacunas y flotó el rumor de que en verdad se las iba a terminar vendiendo en el mercado negro a alguien, pero nunca se pudo comprobar. La cuestión es que el ministro tuvo un accidente de tránsito, ese señor Cardoso, y bueno, volcó y ahí estalló el escándalo de las vacunas. Bueno, este mismo ministro hoy dijo que hubo efectivamente un problema con el oxígeno en el hospital de campaña de Corrientes y que se le congelaron las tuberías. Ahora el doctor Salemi va a explicar bien qué fue lo que pasó, pero que no tiene nada que ver con las muertes que hubo, ¿no? Se calcula que en ese mismo hospital hubo entre 15 y 20 muertes, pero no tiene nada que ver con el problema del oxígeno. Fue justo porque era lo peor de la pandemia y que cualquiera que diga lo contrario está diciendo una fake news. Claro, es verdad, lo que debería haber es una buena investigación. Habría que citar a los médicos y a la gente que estaba ahí en la provisión de oxígeno que cuenten en la justicia qué pasó. Y sobre todo, que no los aprieten, que no los intimiden, que no les pidan que borren las cosas de las redes sociales y que no los amenacen con que van a perder el trabajo o les van a pasar cosas espantosas. Ahí sí nos enteraremos. Estamos hablando de 20 muertos. Han circulado fotos de la cantidad de cadáveres puestos de a dos en las camas. Por una cuestión de decoro no vamos a mostrar esta noche, pero lo que corresponde es, si se mueren 20 personas en un hospital de campaña por un problema de oxígeno, o tal vez no haya sido por el problema de oxígeno, sino que haya sido por el propio coronavirus, lo que se impone es una investigación, no asustar a los médicos. Bienvenidos, esto es GPS. Últimos detalles de lo que está pasando en Corrientes, doctor Salemi. Hoy habló finalmente el ministro de Salud. ¿Qué dijo? Rolando, hoy se conocieron declaraciones del ministro de Salud, que había hablado también con una prensa local. Hay cierta discrepancia en la hora de inicio del problema que tuvieron con el oxígeno, que el ministro Cardoso, como vos bien mencionaste, el ministro de la polémica, el transportador de vacunas. Justamente, el transportador de vacunas en su camioneta Hilux, que no tenía autorización para hacer este tipo de transporte, que... ¿Sabés por qué se descubrió? Porque tuvo un accidente de tránsito, si no pasaba inadvertido el problema. Ahora, qué rápido se repuso el infarto, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que una recuperación, la verdad que asombrosa. Pero dejó a traslucir de que hubo un problema de congelamiento de las tuberías de oxígeno, que con eso cayó la presión de oxígeno, sonaron todas las alarmas y todos salieron corriendo a asistir a todos los pacientes que tienen más o menos entre 60 y 70 pacientes de camas de terapia intensiva en este hospital de campaña que hay en Corrientes. Pero resulta que hay cierta discrepancia. Estaba leyendo las declaraciones del ministro y en algún portal él refiere que el problema comenzó entre las 12 y las 12:30 del mediodía, y en otro de los portales dice que el problema comenzó entre las 19 y las 19:30. ¿Por qué? Porque se conocieron fotos sacadas que a las 23:30 estaban cargando la cisterna de oxígeno en el hospital de campaña. Si hubiese sido un problema de que se congelaron las tuberías, se descongelan, eso mejora la presión y no tenés que estar recargando justamente. Bien, pero los testimonios de los médicos que trascendieron eran desgarradores, diciendo que había pasado algo grave. Rolando, los médicos en Corrientes tienen mucho temor. No quieren dar declaraciones, están muy retraídos, sobre todo los médicos que trabajan en este lugar, en este hospital de campaña, que fundamentalmente fue creado, era un hogar escuela, se modificó para atender a pacientes COVID. Tiene 415 pacientes internados este hospital y de golpe 32 pacientes en 48 horas fallecieron. A ver, puede ser que no cierra las estadísticas, porque además la propia prensa de Corrientes dijo que era el peor día en la cantidad de muertos. En la cantidad de muertos, 17 muertos en un solo día. Estuve hablando con gente de Corrientes, me dice que los muertos que se informan por COVID son los que salen del hospital de campaña, sobre todo la capital correntina. La mayoría de los muertos son los que salieron de ahí. Son los que van de los... Exactamente. Y menos mal que el oxígeno no tuvo ningún problema. La tasa de ocupación, de hecho tenemos una placa, si la podemos ver, la tasa de ocupación de terapia intensiva baja de 70 a 47 en menos de 48 horas. Es la verdad que es drástica. Y los médicos, te vuelvo a repetir, tienen mucho temor. Hoy me comentaban en off, dicen, no, nosotros tenemos mucho temor. Ahí está, los milagros que suceden. El oxígeno no tuvo nada que ver, pero vean cómo cae
la ocupación de terapia intensiva. No es que se curaron todos. Estas son cifras muy interesantes que siempre murió. No se sabe a ciencia cierta cuánta gente se murió. Muchos de ellos en el hospital de campaña, muchos de ellos en el hospital donde hubo un problema con el oxígeno. El ministro dice que la falta de oxígeno no tuvo nada que ver. No tuvo nada que ver, pero convocaron a todo el personal del hospital de campaña, supuestamente según el ministro, para asistir a los pacientes. La verdad que hemos tomado conocimiento de otra situación que habría que investigar. Fallecidos de a 2 en una cama, Rolando. Eso fue lo que vimos. Esta semana hubo una seguidilla de episodios de narcos grandes, que algunos cayeron en desgracia, otros se conocieron su historia. A partir de ahora en GPS les vamos a empezar a contar esto porque sucedieron en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en provincia de Buenos Aires, diferentes episodios en Santa Fe de grandes narcos y todos tuvieron un patrón común. Todos eran grandes narcos protegidos. El más escandaloso de los episodios se registró la semana pasada en la zona de Villa Lugano, cuando nos enteramos de la noche a la mañana que los narcos peruanos de la Villa 1114 se habían apoderado de todo un barrio y lo habían convertido en un nuevo barrio narco en la ciudad de Buenos Aires. Esto que ustedes ven hoy, este barrio, esta entrada a este barrio lleno de policías, hasta hace 2 semanas era un lugar donde había enfrentamientos de narcos. Ese es el barrio Padre Mujica. La historia verdadera de lo que pasó en el barrio Padre Mujica no está contada, por lo menos no está contada en todos sus matices. Es una historia que arranca en la pandemia y con una pelea entre los narcos peruanos. Durante la pandemia, la Villa 1114 quedó cerrada, quedó bloqueada. Entonces, los narcos peruanos no podían vender. Uno de esos narcos peruanos, Dumbo, el ahora prófugo Dumbo, se vino a esta zona y aquí estableció una sucursal, un punto de venta. ¿Qué pasaba? Los adictos iban a la Villa 1114 a comprar droga y entonces les decían, no, acá no se vende, tienen que irse a lo que ellos llaman Piedrabuena, porque este conjunto, estos edificios, y esta villa que hay aquí al costado se lo conoce como Piedrabuena. Aquí entonces, en este lugar, que le llaman Piedrabuena, se estableció la sucursal que generó la pelea que provocó que este lugar tuviera que ser militarizado, lleno de policías, cuando empezaron a tirar tiros entre los edificios. La policía tratando de dispersar a los manifestantes. Los vecinos llevan meses contando lo que está pasando con esos tiroteos entre bandas narcos. Sí, lo de ayer fue tremendo, una cantidad de tiros y tipos que andaban armados entre un lugar que está urbanizado. ¡Policía! 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 Hay muchas maneras de entrar a un barrio como este. Uno puede entrar cuando vienen los allanamientos policiales, uno puede entrar cuando se hace amigo o tiene confianza con los grupos de narcotráfico, o puede entrar como estamos entrando ahora, con gente a la que no podemos mostrar, pero son los que conocen el terreno y porque son los que investigan. Si nosotros mostráramos a esa gente, sus vidas correrían peligros. Por eso no los vamos a mostrar, ellos son los que nos acompañan detrás de cámara y son los que nos van a permitir contarles, como no se contó hasta ahora, la guerra de los narcos peruanos que hizo que este barrio se convirtiera
en una sucursal de la Villa 1114. Como este pasillo. Acá, ahí hay otro satélite sentado ahí. Hablando por teléfono. ¿Viste? Hablando por teléfono. Están todos sentados en los chavas. Vista del pasillo para allá. La volvieron a la mina ni lo vio el boludo. No. Ni se enteró. Si mirás al lado de él, tiene un jarro. ¿Ven, chicos? ¿Viste? ¿Ves? Me agarré dormido. Mirá. Mirá. ¿Ves? Sí, mirá. Mirá, ¿ves? ¿Ves? Mirá, mirá. El de la moto. Mirá el de la moto. Mirá. ¿Viste? Mirá. Vamos a ver. Ese está vendiendo merca. Ah, sí, satélite vende merca. Cuando Dumbo, uno de los segundas líneas de la banda de Marcos, tomó este lugar para la venta de cocaína y de pasta base, tenía todo muy organizado. Los vendedores tenían que entrar por acá y a lo largo de este camino había marcadores. ¿Qué son los marcadores? Los marcadores son los tipos que miran y que estudian si el cliente que viene a comprar es realmente un cliente, o es miembro de una banda rival, o es un policía, o es un periodista. Ponían estos tachos de basura, los ponían de tal manera que los autos no pudieran entrar, apostaban gente en los techos para que si había algo, si entraba un patrullero, si entraba algo que les molestaba, pudieran avisar. Y recién después de pasar esas chapas es que se le daba confianza al tipo que venía a comprar para que llegara al punto donde efectivamente le iban a vender. Toda esta zona era zona de marcadores. Vos me decías que también había marcadores en los techos. Sí, tenían marcadores en los techos que tenían equipo de comunicación, que ellos tenían la misma frecuencia compartida con la gente que estaba en los puntos de venta. ¿Pero equipo de handy? Equipo de handy. Ah, no, teléfono. No, no, como lo mismo que usa la policía. Tenían una frecuencia cerrada y que se manejaban por ahí. ¿Cuántos tipos había en total? Y calculamos nosotros que que estaban trabajando en el momento unas 30 personas aproximadamente. 30 personas. Ahora, si vos tenés 30 personas, ¿cuánto tenés que facturar? Sí, bastante. Facturaban arriba de 1,5 millones. ¿Por día? Por día. Aquel edificio que ahora estamos viendo, que pertenece en su gran mayoría a quien muchos indican como el capo narco aquí en este barrio, apodado Dumbo. De acá ya empezaba lo que es el refuerzo de los marcadores y gente que estaba armada. Allá donde ves el personal policial, tenías más marcadores y gente que te revisaba. O sea, cuando... Entonces, acá, hasta acá te miraban. Sí. Y allá, si eras comprador, te revisaban. Sí, a ojo, ellos veían si tenía pinta de personal policial. Sí, vengo yo. Y me dicen, no, venga, señor. Te revisan de arriba abajo. Cámara oculta o arma o lo que sea. Todo. Inclusive, bueno, después cuando salían, lo que tenían el problema es con la gente de otras plateas que son delincuentes, se dedicaban a robar. Y eso los perjudicaba ya que les sacaban bastante clientela. Todavía seguimos entrando al barrio. ¿Cuál era la zona? Tú me decías que había comprado un edificio entero, Dumbo. ¿Cuál es? La platea 11. O sea, este y este, los que están acá. 40 o sea, departamentos. 40 departamentos. 40 departamentos en total. ¿Lo compró o qué? La mayoría se venió con la fuerza de... ¿A punta de pistola? Sí, a punta de pistola. ¿Y quién quedaba viviendo ahí adentro? ¿Quedaba alguien o no quedaba nadie? Y la gente de él tenía, él con la familia tenía un piso entero. Tenía 4 departamentos que él usaba para vivir. ¿Él tenía un piso entero? Él tenía un piso entero. Claro, parecen dos edificios diferentes, pero Dumbo había comprado los 2 departamentos, el de la pared roja y el de la bicicleta, más los que están del otro lado. Había unificado 4 departamentos y ahí vivía con su familia, o por lo menos ahí pasaba buena parte del tiempo. Ahora fíjense el detalle, desde la ventana él podía ver el punto de venta, porque acá, ahí detrás, en un pasillo que hay acá, eran donde empezaban los puntos de venta. Este es el pasillo de venta. Aquí estaban los vendedores en 2 turnos, 3 vendedores, cada uno vendía cocaína, marihuana, pasta base. La caída de la banda de Dumbo, aunque parezca extraño, empezó por una pelea por un perro. Uno de los muchachos de la banda de Dumbo mató de un tiro un perro y uno de los vecinos se enojó y parece que era un vecino pesado. A partir de ahí empezaron los cruces y los tiroteos que quedaron grabados eran tiroteos entre otro sector dominado por gente pesada que no quería tener nada que ver con los narcos y los narcos peruanos.
Todo esto era sector de venta. ¿Pero de cuántos vendedores había? Y un vendedor para cada cosa, son 3 vendedores. ¿3 por turno? Sí, ¿Y con esos 3 vendedores por turno, todo el día y toda la noche? todo el día y toda la noche. Iban cambiando cada 8 horas los vendedores. Facturaban 1,5 millones por día. Sí. ¿Y la gente podía entrar acá y venir a comprar tranquilo a cualquier hora? La gente ingresaba por ese pasillo que te mostré. Y los mismos marcadores hacían de culata. Tal cual. Mostrame bien esta casa. ¿Qué era esta casa? Esta casa es un aguantadero de ellos, que lo usaban para fraccionar, lo usaban para copiar armas y tenían equipo de comunicación y máquina de contar dinero acá. Máquina de contar dinero. Máquina de Muy contar bien. dinero. ¿Y qué me decías que esto también lo habían tomado? Cuando pasó lo del allanamiento, esta vivienda se dejó usar para esos fines y se lo dieron a gente para vivir. Por eso se fueron a aquella vivienda, si ves, está más escondida que esta, ¿La de Puerta Negra? la de Puerta Negra, y se construyeron un fuerte. Si vos ves para arriba, tiene como 4 pisos. Claro, ahí se ve la Puerta Negra y hacia arriba continúa la construcción. Y vos decís que esa construcción a su vez está comunicada con otras casas. Sí, de ahí Que eran de ellos mismos, que también se las apropiaron a punta de pistola. Tal cual. Claro, es imposible agarrarlos así. No, acá es imposible. Ya se ven los golpes del allanamiento de este, que era el lugar más fuerte, más blindado de la banda. Este sillón está acá por algo, porque lo utilizaban para bloquear el ingreso vehicular. Entonces, ves que está muy cerca a lo que es la calle. Sí, claro. Entonces, lo que hacían ellos era ponerlo en el medio de la calle y el marcador que estaba más próximo controlaba quién ingresaba en el vehículo. Imagínate, vos venís en tu auto, tenés que bajarte, abrir la puerta para correr el sillón y todo el tiempo ese que tardabas. Sí, el tipo te controlaba, veía quién eras. Tal cual. Fíjense lo que son las intervenciones fallidas del Estado. Esto era un conjunto de viviendas populares que quedó sin terminar. El Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires ahora las va terminando a su ritmo y claro, están en decadencia. Tiene que haber una camioneta de la policía ahí para que no los tomen. Pero que no los tomen no quiere decir que los narcos no hagan uso de estas estructuras. ¿Cómo? Poniendo los vigías que controlan el pasillo que da a la otra villa, teniendo lugares para escapar. Por eso, cuando uno piensa las cuestiones de seguridad, las tiene que pensar vinculadas a lo urbanístico. Si uno diseña estructuras que van a ser tumberizadas, tomadas por el más fuerte, cuando piensa un barrio, hoy por hoy tiene que tener en cuenta cómo hacer para que un barrio no sea fácilmente tomado por los narcos. Estos son los departamentos que había comprado Dumbo. En algunos casos los había comprado con plata, en otros momentos les había hecho una oferta irresistible a los que estaban viviendo acá para que se fueran. Fíjense en este detalle. La reja ahí está cortada. Por ahí esto daba como para que si hacía falta pasar algo de urgencia, ya fuera droga, ya fuera un fierro, ya fuera cualquier otra cosa, tenían ese sistemita para hacer pasar algo y hacerlo llegar a la gente, a sus muchachos que estaban en la calle. Había muchas pistas sobre Dumbo y sus narcos. Hace un año hubo un allanamiento y los tipos no se entiende por qué, si fue para deshacerse de la cocaína o para demostrar poder. Lo cierto es que habían detectado al jefe del operativo y desde uno de esos balcones le revolearon a la cabeza un ladrillo de 1 kilo de cocaína, real. Menos mal que no le pegó. Todo empezó por un perro. A Dumbo le gustan los perros, tiene muchos perros. El perro del señor de la barbería mordió o lastimó a uno de los perros de Dumbo. Entonces Dumbo mandó a sus sicarios a que le balearan el frente al señor de la barbería. Los muchachos de estos monoblocks se enojaron y fueron a tirarle tiros a los edificios donde están los sicarios de Dumbo, y ahí empezó el escándalo que terminó con un corte de la autopista y con la caída de Dumbo y con que ahora el barrio esté tomado efectivamente por la policía.
Primero que hay que decir que bandas narco como esta, que llevan más de 20 años en el rubro, no pueden existir sin protección. Entonces, ¿quién los protege? No siempre es la misma persona, son diferentes instancias a las que van comprando, a las que van sobornando, a las que les van poniendo plata. Por suerte, aparecen de vez en cuando algunas instancias policiales o judiciales que no se dejan comprar y que hacen lo que tienen que hacer y desmantelan una parte o el todo, pero si no, no se entiende cómo una banda puede lograr dominar un barrio urbanizado como el barrio Padre Mujica. La comisaría de la zona no se enteró. La comisaría de la policía de la ciudad, no se enteró que había un señor que había tomado 40 departamentos. Nadie le contó nada al comisario de la zona, que estaban echando a la gente a punta de pistola, que Dumbo había tomado 4 departamentos en el piso de arriba, que desde arriba miraba cómo se vendía. No se dieron cuenta, nadie, ninguno de los vecinos se lo contó, nadie se fue a quejar. Si no se enteró, son inútiles. Entonces, sí, no creo que sean inútiles, después o no actuaron por miedo o por plata. No hay mucho más. Lo mismo pasa en la Villa 1114. La última vez que yo entré, en el año 2017, ya la misma gendarmería que era tan presta para ir a perseguir a los mapuches allá en el sur y que los desalojaba, en la Villa 1114 tomaron un montón de búnkers cuando fue la famosa causa del juez Sergio Torres, pero le dejaron a los narcos peruanos una calle por donde justo ahí era donde vendían y se armaban grandes colas. Entonces la gendarmería estaba en la parte de adelante y de vez en cuando salían a patrullar los gendarmes. Cuando patrullaban los gendarmes, los narcos se quedaban quietitos y no vendían, pero todo el mundo sabía quiénes eran. Después que se iban los gendarmes, empezaban a vender otra vez y armaban otra vez las colas de venta. Nunca había un operativo sorpresa. Entonces ahí uno dice, bueno, alguien los protege, porque si no, no pueden durar tanto tiempo. Esta semana también se conoció en la provincia de Buenos Aires otro caso de otra banda de narcos que ya llevaba más de 20 años vendiendo drogas en San Martín. Esto es para que vean que no es solo la ciudad de Buenos Aires, obviamente también sucede en el conurbano, pero pocas veces caen bandas tan antiguas. En este caso era la banda de los Pacheco. Si uno busca en internet va a encontrar que allá por el año 2000 hubo una guerra entre 2 clanes de ventas de droga, los Gómez y los Pacheco. Se mataron 15 personas entre sí en ajustes de cuenta. Los Pacheco finalmente se ganaron la partida y siguieron vendiendo drogas en una villa, que creo que es la Villa 9 de Julio, ahí de San Martín. El señor Pacheco cayó y todos nos quedamos asombrados por el lujo en el que vivía. Autos, un BMW dorado, una casa en Parque Leloir, viajes a ver el Mundial, no tenía siquiera pedido de captura. Un Chevrolet Camaro le había regalado al hijo. A ver si podemos ver alguna de las cosas que le encontraron al señor Pacheco. Esperen un segundo que estoy pasando para la doctora. Espera un cachito que estoy pasando paso para la doctora. Desde temprano. ¿Pero quién te avisó? ¿Quién te...? Sí, ahora te digo. Ahora te digo. Bueno, este es el famoso Rengo Pacheco, sobre el cual había habido 5 causas por homicidios y no tenía ningún pedido de captura. Ahora fíjense cómo son las cosas. Para responder a la pregunta de quién protege a los grandes narcos o a los narcos antiguos, si ustedes quieren, porque este señor llevaba 20 años vendiendo droga y ya ven la guita que había amasado. Bueno, ¿quién los protege? Obviamente los protege un complejo de las policías, porque en este caso había diferentes sectores de la policía bonaerense y de la policía federal, y también los jueces. ¿Cómo será la cuestión? Jueces y fiscales de la zona, ¿no? Porque ¿cómo será la cuestión
que para que cayera la banda del Rengo Pacheco tuvo que haber una investigación en la Justicia Federal de Morón. El juez federal, Jorge Rodríguez, fue el que desmanteló la banda del Rengo Pacheco, a la que durante 20 años los jueces federales de San Martín nunca pudieron desmantelar. Ni siquiera tenían un pedido de captura. Raro, ¿no? No solo esto, ni siquiera pudieron utilizar la policía de la zona. Tuvieron que ir a buscar una brigada de narcotráfico de Seiza para que hiciera las investigaciones, hiciera los seguimientos, y ahí le cayeron a los 3 testaferros del Rengo Pacheco y su hijo, a los, no sé cuántos, 10, 15 dealers que tenía en la villa, y ahí lograron más o menos desmantelar la banda. Tuvo que ser otro juez, tuvo que ser otra brigada, y entonces eso responde la pregunta de quién protege a los narcos, los que están en el territorio. Doctor Damiano Detti, ¿qué es lo que encontró usted en un expediente a propósito del Rengo Pacheco? Mirá, un expediente de un cliente mío. A ver, para ser claros, persona que yo denuncio en tu programa. ¿Por qué lo denuncio? Lo denuncio porque él hacía la junta para la policía de narcotraficantes. O sea, era un recaudador de los narcos para darle a la policía. Exactamente. Lo denuncio en tu programa. Me ubica, me contacta, me dice, yo soy el que vos denunciaste. Me quiero encontrar. ¿Y no te amenazó? No, me dijo, me quiero encontrar con vos para aclarar algunas cosas. Y yo me encontré. Y me dijo, ¿por qué me denunciás solo a mí? Le digo, bueno, porque está la policía, está el narco, vos sos narco también, vendías droga, listo, está. Te tengo que denunciar la corrupción, te tengo que mencionar. A veces nombre tenés que dar. Yo no soy el fiscal de la República, pero quiero decir, alguna vez tenés que dar un nombre también. Si decís que denuncias a un policía Pérez, que trabaja con el narco González, tenés que decir el narco. Me dice, sí, está bien, pero ¿por qué no denunciás a los fiscales y a los jueces que yo también le doy plata? ¿Cómo? Me empieza a dar información. Esto estamos hablando de 2017, Rolando, yo en este programa. Por este programa que invitaste vos, 2017, él me llama. 2017. Hace 4 añitos. Exactamente. ¿Y qué pasó con lo que declaró? No, esperá. 2017 me junto con él, me empieza a dar información y le pido pruebas. Y me da las pruebas. La policía se entera que él me da información. Él cobraba de los narcos para pagar a la policía, hacía nexo, se quedaba con un 20%. Y jueces y fiscales, provinciales y federales. O sea, era el pagador. Era el pagador. Era el correo de la plata. En cajas de zapato la plata la ponían. En ese momento. Guita, mucha guita. Billetes de 100 pesos, los billetes de plata aparecieron después. Claro, mucha guita, sí, estamos hablando de por lo menos 2 o 3 millones de pesos por mes, que él recaudaba de 2 o 3 narcos distintos de San Martín. Claro, cuando se enteran que me están dando información, porque la verdad que también me hace inteligencia a mí, para ver quién me da información, lo meten preso. Lo meten preso y él dice, voy a decir la verdad. Fiscal de provincia, Fiscalía 16 de provincia de San Martín, dijo, no quiero que declare como arrepentido. ¿Cómo no quiero? No lo dejaron declarar como arrepentido. Háblelo con el juez de garantías. Luego con el juez de garantías me dice, no, háblelo con el fiscal. Se pasaron la pelota. Pasaron 15 días, le baja la preventiva. Y yo en la audiencia ahora, que está grabada y te la traigo cuando vos quieras, le digo al juez, a ver, quiero que se pongan de acuerdo, usted juez, usted fiscal, a ver por qué no le toma la declaración como arrepentido. Y el juez dijo, no, es que el fiscal nunca me dijo nada a mí. Y usted habló con el fiscal. Ese mismo día el fiscal dijo, me declaro incompetente. Se va a la justicia federal. Digo, bueno, por ahí. Me agarra el fiscal Jorge Sica. Y el juez de instrucción... ¿De qué jurisdicción? ¿San Martín? De San Martín, sí, fiscal de San Martín, fiscal federal de San Martín. Tenemos a Paul Stark y Jorge Sica, ¿está? Bien. Jorge Sica y el juez federal 1 de San Martín, el doctor Canicova. Bueno, listo. Un escrito, mirá, no me dejaron declarar como arrepentido, quiero declarar como arrepentido. Y lo citan. Y le toman toda una testimonial de arrepentido, con lujo de detalles. Preguntó cosa por cosa lo que quiso el secretario de la Fiscalía y el fiscal después la leyó. Y, digamos, ¿a quién le cobraba? ¿Cómo hacían la junta? ¿Cuánto pagaba? Direcciones, nombres, patente de policía, nombre de policía, todo. ¿Sabés lo que dijo el fiscal federal? Dijo, mira, toda esta información yo la tengo. No me interesa. Es más, tengo un montón de información, pero lo que me dice él no es relevante. Escuchá lo que dice el fiscal. Bueno, pero uno de los mencionados ahí
era la banda de Pacheco. por lo que Pacheco, leí. los Pacheco, claro, los Pacheco. Entonces, los Pacheco que ahora terminan cayendo, un fiscal federal tenía acceso al detalle de El cómo era la 3 banda y no quiso enterarse. 3 de octubre de 2018, mi cliente se sentó como arrepentido, diciendo, yo era narco, sí, y ahora la junto para los narcos. Y trabajo con estos policías y estos narcotraficantes. Y me pagan los Pacheco. Exactamente, me da el Pacheco plata y yo entrego. Aparte dice con lujo de detalle, ¿cuánta plata? 100.000 para la brigada, 50.000 para la federal, esto... Acá está. Declaró que lo recaudado eran 100.000 para narcotráfico San Martín, 50.000 para las comisarías de Suárez y Billingur, 50.000 para la brigada y 50.000 para la federal. Por esto les digo también que en el territorio no solo es o sea, la policía está como feudalizada. Sí. Y hay diferentes sectores, incluso recaudado para federal. ¿Y sabés qué me preguntó a mí antes de declarar? Esto era 2017. Sí. Estos son valores de 2017, no de ahora, debe ser mucha más plata. Quiero decir también, porque esto era administración de Juntos por el Cambio. Digo, esto para que veamos que pasan los gobiernos, pasan las administraciones, y la juntada de los narcos sigue igual, esté quien esté. Bueno, ¿y sabés lo que me dice previo a la declaración? Me dice, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Yo digo todo? Sí, todo diga. Cuanto más dice, mejor va a ser el acuerdo de arrepentido, va a salir más, más rápido en libertad. Y me dice, ¿pero yo tengo que decirle al fiscal que también le daba plata a él? Qué incómodo. Digo, mira, yo creo que no te conviene, pero bueno, es tu declaración, hace lo que quieras. Con razón al fiscal no le interesaba. Escuchá lo que dice el fiscal. El fiscal dice, sucintamente, que él tiene mucha información en la fiscalía. Sí, pero tiene tanta información que a los Pacheco los tuvo que desmantelar otro juez y otro fiscal. Y dijo, así las cosas, la información que me da esta persona no cuenta con trascendencia, ni verosimilitud, ni veracidad posible, constatable, donde un lugar donde hacen cola de 2 cuadras para comprar droga desde hace 10 años. Bueno, esto es lo que nosotros decimos. Un narco no puede vender si no está protegido por alguien, porque es algo evidente. Tal vez un gran narco que trae cargamentos desde Bolivia o desde Perú pueda escabullirse de los controles o sobornar poca gente, pero un tipo que vende cocaína y tiene soldaditos vendiendo delante de todo un barrio, no puede hacerlo si no lo protege alguien. Y fíjense que ese fiscal federal, Jorge Sica, que dijo que tenía tantos datos de una banda que estaba denunciando un arrepentido, que era nada menos que la banda de los Pacheco que cayó ahora, durante estos 4 años no desmanteló la banda de los Pacheco, la tuvo que desmantelar otro juez federal con otra policía. De otra jurisdicción, o sea, Morón, Departamento Judicial de Morón, se metió en el Departamento Judicial de San Martín. Porque en San Martín no encontraban nada. Pero aparte, ¿por qué? Porque la guita, escuchá lo que te digo, Rolando, los millones de pesos, de dólares, que valen esas mansiones que tenía esta gente, y esos autos importados, es la vida y la salud de un montón de chicos del barrio de San Martín que están muriendo. Obvio. Y es plata que recaudaba este narco con supermansiones en Moreno, que es jurisdicción de Departamento Judicial de Morón, pero además de plata que recaudaba la policía de San Martín y los jueces y fiscales de San Martín. A ver si lo entendemos. Acá porque tengo si la no, declaración. a ver, pero acá la tengo, para que no me digan que digo boludeces. Acá tengo la declaración en papel y lo que dijo el fiscal Jorge Sica. ¿Y sabés qué hice? Lo cité al juicio. Y dije que venga al juicio el fiscal Jorge Sica. A ver que explique qué es lo que está investigando de los Pacheco, entre otros. Nada. ¿Y sabés qué dijeron? Odetti, ¿cuánto quiere para su cliente? Le damos el mínimo. Te ofrecieron un abreviado. Le digo, claro, mi cliente me dijo, y Damián, si ofreces el mínimo, me puedo morir acá. Y lo firmo. Y después, y bueno, te sigo colaborando con información si no me matan. Bueno, esa es la Otra de realidad. los fragmentos de la declaración de este arrepentido, cuya identidad estamos preservando, a finales de 2016, los policías del narcotráfico de San Martín comenzaron a frecuentar su domicilio. Declaró que dicha actitud lo llevó a acceder al requerimiento de juntar el dinero de ellos, que ellos pedían, para dejar tranquilos a los Ponce y a los Pacheco. Los Ponce eran los narcos de la Villa Hidalgo en ese momento, no se dice. Que también el hijo de Pacheco, a ver, aclaremos algo. El de Camaro Azul, el hijo de Pacheco. Aclaremos algo. Acá están los soldaditos del barrio, los chicos pobres y consumidores, ¿está? Los enfermos, adictos que trabajan para ellos. Después las segundas líneas de Pacheco. Y después Pacheco. Mirá que esto se hizo en otra jurisdicción, con policía de otra jurisdicción, igual se filtró la información.
Entonces, las segundas líneas, todas prófugas cuando fueron a allanar. Ah, mira. Y Pacheco también. Pacheco no estaba en la casa donde vivía. El día anterior se fue a refugiar a otra casa de Parque Leloir, otra mansión. Menos importante, pero de igual valor, o sea, un montón de plata. Ahora, de casualidad la policía, cuando allana la casa donde él vivía, encuentra una boleta de un servicio, creo que de luz o gas, de Leloir. Mirá. Llamaron de urgencia al juez y dijeron, che, tenemos una factura que está en nombre de él, de otra casa. Y se fueron todas las segundas líneas. Todos los que serían... Que son los que ya se están disputando el territorio porque esta semana hubo un tiroteo. Exactamente. Bueno, ayer fue detenido el hijo de Pacheco, que también había entrado junto con los Ponce a Villa Hidalgo. ¿Está? Que todas son ahí, digamos, de San Martín. Otro fragmento de lo que dice a ver, para que el fiscal federal y el juez federal, que ignoraron la declaración del arrepentido que decía y que dio los datos sobre los Pacheco, vean que 4 años después todo lo que decía era verdad. Como era conocido en los barrios por dedicarse al robo y a la venta de droga, dice el cliente, o sea, el cliente de Damián, el arrepentido. Varios referentes de la comercialización lo contactaron para que fuera a hablar con los policías y arreglar. Manifestó que entre los referentes a los que hace alusión estaban Paulo Ponce de la Villa Hidalgo y los Pacheco del 9 de julio, que son los que cayeron esta semana. El fiscal federal Sica decía que tenía mucha información sobre esa banda, sin embargo, en 4 años tanta información no consiguió porque nunca lo metió preso. Lo tuvo que meter preso, ¿en cuánto? En 3 meses lo metió preso el juez federal Jorge Rodríguez Morón. En 3 años. No, la 3 años después. La investigación de Rodríguez, una investigación rápida. La tenía hace más de 3 años. Y yo, cuando el fiscal escribe esto... Che, ¿y no merece un juicio político esto? Ese es el punto, ahí está el punto. Pues digo algo que le diga, señor, venga para acá, 1 de 2. O por incapaz o por cómplice, venga para acá y rinda cuentas. Hay, Rolo, un dato adicional, que cuando un arrepentido se presenta ante el fiscal y le cuenta información, el fiscal puede creer que eso no es cierto, pero tiene que investigarlo durante 1 año. Tiene un plazo de 1 año para determinar si eso que le dijo es cierto o no. Sí, pero es peor todavía. Porque la ley 27.304, que es la nueva ley de arrepentido, que modifica el artículo 41 del Código Penal, y la ley de estupefacientes, que antes estaba el 29 ter, ahora es el 41 ter del Código Penal, dice, antes decía, si vos declarás como arrepentido, tenemos que encontrar en lo que vos decís cosas, drogas o personas investigadas. Bien, la nueva ley te dice, vos declará, yo tomo tu palabra, pero si en 1 año yo compruebo de que vos mentiste, aparte de la pena por narcotraficante, te ponemos otra pena adicional por mentirnos como arrepentido. ¿Está? Bien. Pero hay otra cosa más. Vos cuando negociás un acuerdo de arrepentido, como nos tenía acostumbrados Stornelli, ¿vos qué haces? Charlás con el fiscal. Mira, tengo esto para darte. Charlamos, a ver, ¿qué más tenés? ¿Qué más tenés? ¿Qué más tenés? Es legal, con el abogado presente. Bueno, si al fiscal le sirve, se plasma en un acta. Si no, no queda acta alguna. Porque después lo mandan a matar al pedo, porque el tipo no dio ningún beneficio. Bueno, acá el fiscal le tomó la declaración con acta. Le preguntó lujos de detalles. Y después le dijo que no. De personas que no sabía, ni lugares que no sabía el fiscal. Y después el fiscal dijo, no me interesa. ¿Sabés para qué lo hizo el fiscal? Para hacer lo que hace la policía. Para cobrar peaje a ese narco. Ahora, ¿qué hago yo como abogado? Le digo al juez, señor juez, tengo una persona que denuncia todo esto y un fiscal que no quiere investigar. Quiero decir, que alguien investiga. Y el juez dijo, bueno, eso es cuestión del fiscal. Entonces digo, al juez, bueno, entonces tengo que reacusar al fiscal. Cámbienme de fiscal. Y me dice, no, seguimos sosteniendo al mismo fiscal. Claro, vos me decís a mí, Damián, hacía un juicio político. Entonces yo tendría que ir al Consejo de la Magistratura a hacer un juicio político. Alguien que le pregunte, señor, los Pacheco que estaban acá, usted que era su jurisdicción, ¿nunca se enteró de nada? Ahora, además, teniendo a alguien que los denunció, ¿nunca se enteró de nada? ¿Y quiénes eran los Pacheco que vendían la droga a 4 manos en esta villa? Yo espero que alguien del Consejo de la Magistratura, ya que está viendo este programa, me llamen. No, yo tengo se cuidan entre ellos. Pero ese es el punto, la corporación. Escúchame, fíjate lo que pasa con el fiscal Escapolán de San Isidro. El fiscal Escapolán, digamos, mandado a detener, pero con fueros de la localidad de San Isidro. Por narcotráfico. Por narcotráfico, por robarse de una sola causa, porque tiene muchas causas imputadas. De una sola causa, el fiscal se robó 500 kilos de cocaína, de una causa, y no está preso porque tiene fueros. El Consejo de la Magistratura lo está cubriendo para que no lo detengan, para que no hable. ¿Sabés por qué, Rolando? Porque es verdad que junta plata policía bonaerense, policía federal,
prefectura en la zona de Puerto, también algunos gendarmes se las mandan en provincia de Buenos Aires y también la traen del norte al sur con el apoyo de Patricia Bullrich en su momento. También es verdad que hay jueces y fiscales corruptos y otros que son sanos, pero no tienen agallas, y otros que tienen agallas, los pocos, que investigan a los otros, como hay policías con agallas que investigan a sus compañeros. Pero ¿sabes cuál es el problema, pa? El problema es que todo se va a la política. Todo termina en la política. Acá la cobertura, el político es el senador y diputado, es el que pone y saca al juez. Y el que le dice al policía qué hacer y qué no hacer. Cuando vos decías recién, la policía cobra y las delegaciones cobran, se hablan por teléfono. Desde ahí, de San Martín, que estaba Silverio hasta hace poco, que lo echaron por el caso de Segovia, que vos te acordás, de allá de 3 de febrero, él chequeaba con narcotráfico San Martín. Che, disculpa, me cayó un dato para investigar a este. ¿Vos le estás cobrando? Bueno, compartamos y no le hago nada. Claro. ¿Te das cuenta cómo es la cosa? Vamos a ir a otro grado de protección. ¿Qué pasó con Mi Sangre? ¿Quién lo protegía? La situación de Mi Sangre es insólita. Mi Sangre, aclaremos, era un señor que era venezolano, ¿no? No, colombiano. Colombiano con pasaporte venezolano, vivía en Nordelta, alto narco parece que había sido el hombre, y lo deportaron. ¿Pero quién lo protegía acá? Henry de Jesús López Londoño, ese es el nombre de Mi Sangre. Lo llamaban Mi Sangre como un apelativo en el ambiente gangsteril. ¿Quién lo protegía? En rigor, Mi Sangre estaba detenido aquí en la Argentina en un operativo que hizo en su momento el ex ministro en aquel momento, Sergio Berni. Lo detuvieron en Nordelta. Mi Sangre siempre dijo que a él lo detuvieron porque habían introducido en la Argentina un aparato de geolocalización que utilizaban una suerte de AFI paralela, de CIDE paralela en ese momento. Lo denunció y lo denunció incluso en la causa por la muerte de Alberto Nisman. En el marco de esa causa, a Mi Sangre lo terminaron deportando. En el año 2017 fue deportado a Estados Unidos, llegó a Estados Unidos y rápidamente fue condenado a 30 años de prisión. Pero la extradición todavía no está firme. ¿Por qué no está firme? Porque Mi Sangre tiene una causa abierta en la Argentina. O sea que está acá todavía. Sí, tiene una causa abierta en la Argentina. Él está en Estados Unidos, está preso en Estados Unidos en instancia de apelación. Está en una causa abierta, que hoy está paralizada porque el hombre no está, en la que se investiga, entre otras cuestiones, por qué Mi Sangre de buenas a primera empezó a comprar millones de dólares en el mercado a través de un supuesto cómplice, que era un monotributista que no tenía capacidad, y esto que se bancarizó, que estuvo realizado como operaciones bancarias, no saltó como reporte de operaciones sospechosas en la UIF, que es la Unidad de Información Financiera. Fue una golpeada de la puerta a Mariano Federici, el entonces titular de la UIF, y él dijo que no había encontrado irregularidades. Esta semana terminaron de declarar empleados de la UIF que dijeron ante la justicia argentina que ellos avisaron que estaban esas operaciones y que nadie les dio bola. O sea, que la cúpula de la UIF de los tiempos de Macri ignoró un reporte de operaciones sospechosas con el lavado de plata de Mi Sangre. Esas operaciones que eran canalizadas a través de uno de los bancos de plaza, había 4 bancos de plaza que operaban. En los otros 3 avisaron y tocaron timbre y dijeron, che, está pasando esto. En ese cuarto monotributista está cambiando millones de dólares. Exactamente. No, pero Rolando, mira, perdón que te interrumpa. A ver, acá hay algo claro. Yo no me voy a meter en cuestiones cambiarias ni economía porque no soy economista. Pero la realidad es que la cocaína no se produce en Argentina, se importa. Y se paga en dólares. Hoy en día, $1.000 más o menos cuesta en Colombia. 3.000 cuesta en Salta. 6.500 cuesta en Buenos Aires. 6.500 dólares. Los pibes humildes, los que consumen, no los chetos Barrio Norte que toman de la buena o pastillitas de diseño, los pibes pagan en pesos. La cocaína hay que pagar en dólares. Entonces, cuando desregularon el tema cambiario, que cada uno podía comprar los dólares que quisiera, ¿te acordás del discurso? Cada uno podía comprar lo que quisiera. Vos podés comprar, yo no me voy a meter en esa cuestión política económica, no me voy a meter. Pero digo, si una persona sin capacidad económico-financiera va a comprar 20, 30.000, 40.000 dólares, a ver, investiguen, porque seguramente es para pagar la cocaína, que después se vende en pesos en Argentina, y hay que cambiar los pesos por la cocaína. Entonces, hablamos de otros montos, ¿En la UIF? No eran 20.000 o 30.000 no, dólares. No lo vio. Hablamos de otros montos. Te estoy diciendo, a ver, acá tenemos nosotros en Argentina, por ahora, gente que importa no más de 2.000 o 3.000 kilos a la vez, por embarque, ¿está? En general viene entre 5 y 10.000 kilos por mes a la Argentina. Alguno se va a otro país camuflado de alguna manera por embarques.
Después se comercializa aquí el resto. Se secuestra mucha cocaína, es verdad. Hemos escuchado muchos años, los últimos años, del grande secuestro de cocaína. Pero cualquier persona que viva en el conurbano bonaerense y en Argentina... Se secuestra, pero nunca faltó. ¿Por qué no faltó? Porque vuelve al mercado. Porque no se quema la droga, vuelve al mercado. Toda la droga vuelve al mercado. ¿Quién va a ser estúpido de quemar tanta plata? O sea vamos a ser sinceros, ¿estamos claros? O sea, tenés un montón de plata, no la quemás. A menos que seas honesto. Y acá gente honesta no está en los lugares indicados. No abunda. No abunda y no está en los lugares indicados. Bueno, ¿y qué pasa con el de Federici, el de la UIF? Básicamente, por ahora no hay una imputación formal en su contra. Lo que hay es estas declaraciones que formularon empleados de la UIF, que nosotros les avisamos, no nos dieron pelota. La investigación está en una etapa de avance muy lento, con los tiempos farragosos que tiene el Poder Judicial. Pero básicamente lo que estamos hablando es de una investigación que a partir de esta semana terminaron de declarar los empleados de la UIF. A partir de la evaluación de esas pruebas y de los reportes que aportó la actual conducción de la UIF, tienen que evaluar a ver qué fue lo que pasó. Imputación formal por ahora no hay. La investigación se encamina hacia eso. El doctor Juan Pablo Godoy Vélez además tiene los datos de cómo la policía bonaerense le va a tener que devolver un par de autos a los narcos. Qué lindo. Sí. Nada más ni nada menos que un Mercedes. ¿Cómo? ¿Lo van a pagar? No, bueno, los van a... A ver, no está firme, pero el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata consideró que 2 narcos a los cuales le habían secuestrado, entre otras cosas, un Mercedes Compresor, C200 Compresor, que no me imagino ni cuánto vale. Ahí está el momento que lo ploteaba la bonaerense. Estaban contentos los muchachos que van a manejar un Mercedes. En el 2017 detuvieron 2 narcos que al lado de los que están hablando eran 2 perejiles, pero igual ganaban muy bien. Bueno, les decomisan los vehículos, los plotean, los usa la policía, qué sé yo, todo bárbaro. Mirá qué lindo va quedando. Ese es un Peugeot RCZ de que debe estar valuado en unos $20.000 a la fecha. Ese era el barato, aparte está el Mercedes. Ese era el barato, menos mal. Menos mal, sí. Yo ni sabía... Lucas. 20 lucas. Por eso dice, 20 él dice gringas, que es el barato. Sí. Bueno, el Mercedes ese era el barato y el otro el... En fin, ¿qué es lo que sucede? Según los jueces del Tribunal Oral 1 de La Plata, esos autos no son producto de la actividad ilícita. No sé los narcos, aparte de esto, ¿de qué viven los narcos? Claro. Tenían un laburo en una oficina los narcos que compraron esos autos. ¿De dónde sacaron la plata? Exacto. La verdad que... Digo, porque si a todos una nosotros nos rompen los huevos para que justifiquemos de dónde sacamos la plata. Bueno, entonces a los narcos dicen, no, tenía un Mercedes Compresor, pero no era producto del narcotráfico. Claro. No queda claro que es producto del narcotráfico. La verdad, otro que son para que denunciarlo por mal desempeño, porque vos decís que es un papelón, otro papelón más. Pero es que esto se... ¿Sabes cómo se llama? Esto se llama tongo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo te voy a explicar porque lo vivo todos los días. El fiscal y el juez de instrucción investiga lo que quiere. Sí, después le lleva el expediente al tribunal oral y le dice, esto investigué y de esto acuso. Si no lo acusó por lavado de dinero, conjuntamente con narcotráfico, y no se pudo probar de que usaban esos autos para trasladar la droga, no le pueden decomisar. Está bien, pero ¿sabes qué? Vos vas, te comprás, te comprás un Peugeot 207 y tenés que declarar cuál es el origen de los fondos. Claro, los narcos no. Y si los narcos, ¿con qué la compran? Está bien. Contame, ¿cuál es el origen de los fondos de lo que...? Dos veces. No resiste análisis. Esto igual está pelado. La verdad, espero que la Cámara ponga un poco de cordura. Y uno se destruyó, uno de los autos. No, lo chocaron, no está destruido totalmente. Justamente ese auto lo chocó un camión en uno de los operativos policiales, la autopista Buenos Aires-La Plata. Pobrecito, murió como un pajarito. Pero aparte de eso había un Audi TT también, que lo chocaron de atrás. El producto del fruto del trabajo, los muchachos. Exactamente. Pero hay un dato adicional, Rolo, que es que los autos fueron entregados y ploteados, esto que estás viendo aquí, como parte de una política de decir, estos son autos recuperados del narcotráfico. Claro, se olvidaron de un detalle. La sentencia no estaba firme. Claro, a mí siempre me llamó la atención de eso, porque siempre los entregan y las sentencias no están firmes. ¿Te has acordado algún otro caso en el que se pueda equiparar esto? Sí, los de Lázaro Báez, los aviones. Mirá, yo tengo un caso... Pero ahí lo condenaron. Claro, está condenado, pero no está firme. No, acá también los condenaron. Eso es lo más gracioso. Los condenaron a 5 años, pero no queda claro que pero la pregunta... pero la dificultad está que si yo te secuestro... Primero te secuestro
Y si esto es parte del delito, lo decomiso, ya pasa a ser integral al Estado y se usa para la fuerza de seguridad. Lo que hacen los jueces hoy en día es lo secuestran y antes de que el tipo vaya a juicio y sea culpable o inocente, esto se lo da a la fuerza de seguridad. Esto pasó en Salta el año pasado, hace 2 años, con un cliente mío que le secuestraron una camioneta. Una camioneta. Se la dieron a la gendarmería. Sí. Luego la gendarmería tuvo que avisar al juzgado que ya no estaba más la camioneta, se había destruido, porque volcó con 40 kilos de marihuana. ¿La gendarmería? Que transportaban los gendarmes, ilegalmente. Perdón, hace 7 meses... O sea, le sacaron una camioneta, un narco, y lo usaron los gendarmes para llevar marihuana. Para trasladar la droga, 40 kilos. Pero pará, hace 7 meses, Gendarmería de Mercedes, los gendarmes de Mercedes, fíjense, compre un matafuego, avisaron que se prendieron fuego más de 200 vehículos en el depósito que tenían guardado. Así que la Gendarmería, cuando le da a un juez en custodia un vehículo, le obliga a pagar un seguro. Pagan un seguro, los autos después se desarman, desaparecen las autopartes, se prenden fuego a 200 autos juntos y después la compañía de seguro le paga al propietario del auto si es que sale a suelto. Y si no, la plata se la queda el Estado. Lo que tendrían que hacer es regularizar los decomisos. Yo te digo, la droga, el 90% vuelve al mercado otra vez ilegal. Es así. Ahora, los bienes, que son las casas donde se vende la droga, los automotores, todo eso que vaya a entidades de bien público, pero que se fijen a quién se la dan. Porque realmente pasan estas cosas. O sea, después, cuando alguien es, vamos a decir, primero hay que esperar la sentencia firme. Como dice acá Néstor, sentencia firme porque dura 10 años. Bien. El auto no vale nada. Sacás un seguro de caución. ¿Está? Sacás un seguro de caución, porque el auto también parado se destruye. Claro. ¿Está? Si yo soy inocente y me decís te devuelvo el auto, pero no anda porque está oxidado, bueno, me jodiste la vida, te tengo que hacer un juicio del Estado que no lo gano más. Entonces saquen un seguro de caución. Pero eso den a cualquier persona. O no lo guarden en cualquier lugar. En Argentina, ¿vos viste cuando hay secuestros de motos que llenan camiones de motos en la vía pública? Esas motos, ¿alguna vez viste un remate de motos, pa? No. Listo, ¿dónde está la moto esa? La revenden por autopartes o la venden como motos poncha. Bueno, una vez clavada. nosotros hicimos una nota maravillosa, que era el desarmadero policial. Sí. Fuimos a comprar cosas a un desarmadero de la policía. Pero perdón, las armas que secuestran, ¿no había una fiscalía de San Fernando? Departamento Judicial de San Isidro, que la pareja, el concubino de una de las secretarias de la fiscalía, vendía las armas que secuestraba la fiscalía por Facebook y tuvieron que echar a la funcionaria y meter preso al marido. En Córdoba esta semana también, digo para que vean todo lo que pasó, sin ir más lejos esta semana, la jefa antidrogas de Villa María, de la policía de la provincia de Córdoba, Lourdes Peña, 33 años, Jessica de Lourdes Peña, fue detenida porque en el departamento que alquilaba su novio, unos vecinos dijeron, che, están sacando plantas de marihuana. Planta de marihuana en una camioneta. Y la detuvieron, la terminaron detuvieron. Cuando entraron al departamento descubrieron que además de las plantaciones de marihuana de alta calidad, tenía un laboratorio, algo que la policía denominó un laboratorio en el que procesaba la droga para su comercialización. Y esta señorita, Jessica de Lourdes Peña, 33 años, era la jefa de la Brigada de Investigaciones de Villa María de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de la provincia de Córdoba. Sí, la verdad que, a ver, hay que reconocer que se puso a laburar, porque realmente la cobran, ¿no? Claro, esta quería tener un emprendimiento. Yo no sé, claro, que quería por lo menos ganar por lo menos era producción propia. Forma parte de la especialización, ¿no? Claro, igual hay un debate. Estaba conociendo. Espere, porque nos vamos a ir a la cuestión del transporte. ¿Qué es lo que pasa con el transporte? Esto que yo les contaba en el comienzo del programa, en el editorial, la doble vara. O sea, el Estado, la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional nos dice no participen de reuniones sociales, están prohibidas las reuniones sociales. Si la gente quiere en un consorcio invitar a alguien, no puede. Si hay un consorcio importante, le dicen no puede entrar, usted no puede recibir visitas. Sin embargo, es el propio Estado el que obliga a la gente a viajar de esta manera. Esto es plena hora pico en Plaza Constitución, es una marea de gente.
lógicamente todos tienen después el permiso de trabajador esencial porque por algo ingresan a la estación, pero todo esto después se deriva en las diferentes formaciones que salen de aquí de Constitución, lo que a su vez deriva que las formaciones salgan abarrotadas. ¿Cómo viaja? Ya verás, mira. Mal, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo está viajando? Mal. ¿Por qué? Ahí está la multitud de gente. Un desastre cómo viajas. ¿Esto es todos los días lo que estamos viendo? Todos los días. Todos los días se viaja así. ¿Y cómo salen los trenes? Mal. No salen en horario y cargado de gente. Eso. A la mañana, terrible. A la mañana para viajar es recargado. ¿Cómo estamos viajando? Mal, totalmente mal, o sea, es un desastre. ¿Por qué? Este amontonamiento es un desastre. Permiso y DNI en mano. Permiso y DNI en mano. Te veo con el celular buscando el permiso, con las bolsas llenas. ¿Cómo está viajando en el tren? La verdad, mal. Un desastre. Un desastre. ¿Por qué? El montón de gente, mucha gente. Las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Sí, tal cual. ¿Y adentro la formación es igual? Es igual. Y peor. Un montón de gente, la verdad que sí. No se respeta el distanciamiento, nada. No, es imposible, porque hay mucha gente laburando, por eso. Mucha gente, mucha. ¿Es difícil mantener el distanciamiento? ¿No se respeta? No se respeta y encima no hay ventanillas abiertas, nada. ¿Y te da miedo esto en medio de la pandemia? Sí, te da miedo, la verdad que sí te da miedo. Pero igual hay que ir a trabajar. Hay que ir a trabajar igual, otra no queda. Mucha gente para viajar, ¿no? Muchísima, todos los días lo mismo. ¿Se viaja sin distanciamiento? Sí, ninguno. Bueno, y ahora sí, pasamos al hall de Plaza Constitución por el único ingreso. Las cámaras termográficas están. Esto tiene un sistema abarcativo para tomarle la fiebre a cada una de las personas, ¿ves? Mira, eso se mantiene. Nosotros caminamos aquí y es muy difícil mantener el distanciamiento. Muy difícil. Y todo confluye en un lugar. Aquí, mira. Código QR, porque en el tren se viaja con el reserva tu tren. Mira el distanciamiento. Poco. Nulo. Así se viaja todos los días, ¿no? Sí, sí. ¿Con esta cantidad de gente? Siempre sí. Adentro de los trenes muestren la mugre, los pisos, los asientos. ¿No hay higiene? No hay higiene. ¿Distanciamiento? Olvídate. ¿Te genera miedo viajar de esta manera por la pandemia? Estamos en el medio de la pandemia. Y sí. ¿Qué va a hacer? Pero uno tiene que ir a trabajar igual. ¿Pero esta gente es todos los días para viajar? Y sí. Eso todos los días es lo mismo. Así que no va a bajar la pandemia si no se toman medidas, no se cuida la gente. ¿Cree que no se cuida en el tren la gente, mucha gente junta? Sí. No es como el año pasado, que había menos gente. Es permanente, es en todo momento. En hora pico, lógicamente, después hay horas durante la tarde, ya a la noche, que esto baja. Pero durante la hora pico es esta cantidad de gente. Y además con algo que llama la atención, dejar solamente un ingreso. Es decir, la gente se aglomera al ingresar, al esperar y al tomar el tren. En todos lados, aglomeraciones de gente. Mirá. ¿Cómo estás viajando? Muy mal. Viajamos apretados todos los días. ¿Todos los días? Sí, todos los días es lo mismo. El control es poco y nada, te miran solamente que el cuidar esté en verde y después ves gente saltando en molinetes, es un desastre. Muchas veces se insiste que en la Argentina a la gente no le gustan los controles, pero en verdad lo indignante no es eso.
sino que controlan siempre a los que pueden controlar, controlan los más fáciles, en definitiva controlan los boludos que nos dejamos controlar. Y ahí está a la vista, ustedes lo acaban de escuchar en el testimonio de esa chica rubia que decía, se viaja cada vez peor, los trenes están cada vez más llenos y encima se ve la gente que salta en los molinetes. Uno dice, bueno, es el relato de esa chica, puede ser exagerada, la cámara se da vuelta y registra esto, el nuevo deporte argentino, los saltadores de molinete. Claro, ustedes dirán, bueno, el problema es que no pagan boleto. No, el problema es que seguramente, además de no pagar boleto, no tienen autorización para viajar, no tienen la aplicación, no son esenciales, ni un carajo. Entonces, se termina controlando a los que nos dejamos controlar. Y es lo que yo les decía en el comienzo, ¿con qué criterio se le dice a la gente, ustedes no pueden reunirse con sus familiares, ustedes no pueden ir a los comercios, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, pero eso sí, como nosotros no podemos hacer que la gente baje de los... se vacíen los trenes, viajen como sardinas con desconocidos, pero no vayan a ver a sus parientes. Es un mensaje enloquecedor. Si están cuidando a la población, vacíen los trenes. Vaciar los trenes tiene que ver con gestionar, utilizar la aplicación esa que dispone de los asientos en los trenes. Si hay un desperfecto técnico, tener micros listos para que la gente se vaya rápido con las ventanillas abiertas hasta un lugar donde pueda volver a su casa. No como en el momento aquel, hace 2 o 3 viernes, en el cual hubo un piquete de 40 personas que entre el juez, el pavote del juez federal que le cayó la investigación, los pavotes de la Ferrocarriles Argentinos Operaciones, que son los que tenían que haber intervenido, más la policía ferroviaria, tardaron 6 horas en desalojar el piquete y juntaron 7.000 personas en Constitución, todos juntitos para generar un inmenso foco de contagio. Solo tenían que haber hecho una llamada telefónica y decirle a los que estaban cortando la vía, nos juntamos el otro día, nos juntamos el miércoles que viene y negociamos. 6 horas tardaron. Claro, en otra época, la variable de ajuste del tiempo de la gente les chupaba un huevo, porque siempre les chupa un huevo. Si la gente viaja, llega tarde, les importa un carajo. Total, ellos el sueldo lo cobran al final del mes igual. Nadie les va a exigir que un tren llegue puntual porque eso se considera eficiencia. No. Pero en este caso, si les importa un carajo el tiempo de la gente, acá les tiene que importar que la gente no viaje como ganado, porque esto resiente todo el sistema de cuidado. A los restaurantes acá en provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, no se les permite abrir. Si llegan a tener una persona adentro, se pueden comer una multa. Si los comercios atienden de tal o cual manera, pueden ser sancionados. Pero eso sí, el Estado, como el Estado se controla o no se controla a sí mismo, puede mandar a la gente en trenes llenos, así la gente se contagia al total. ¿Quién los va a controlar a ellos? ¿Quién va a controlar al controlador? Nadie. Entonces hacen estas cosas. Las manifestaciones, ese es el otro punto. Las manifestaciones se siguen haciendo. Si les parece, a veces le dicen, bueno, no, pero las manifestaciones de los que les parece las dejan correr y entonces termina habiendo una doble vara. Y si no, del otro lado de la pirámide social están los ricos. Los ricos que viven en barrios cerrados pueden hacer reuniones y ahí no tienen problemas, se juntan, se contagian, hacen asados en los quinchos, ahí no importa. Solo se controla lo boludo que se dejan controlar. Vean lo que está pasando, por ejemplo, en Santa Fe. A ver si tenemos imágenes. En Santa Fe salió Colón campeón en la ciudad de Santa Fe. Ahí está. Miren la gente. Santa Fe, doctor Salemi, corríjame, es una de las ciudades que está peor en materia de colapso sanitario, ¿no? Santa Fe registra hoy más de 2.800 casos de COVID registrados en las últimas 24 horas, una tasa de ocupación de terapia intensiva, según la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, por encima del 90% en toda la provincia. Hay localidades como Rosario que están prácticamente colapsadas, saturadas. Bueno, esto es Ciudad de Santa Fe, colapso sanitario y entonces festejo. Claro, Colón sale campeón por primera vez, es lógico que la gente festeje. Pero muchachos, alguien que ponga un poco de criterio. La gente sin barbijo, total. La pandemia ya pasó. A ver si Joana Don me escucha. Joana, querida, ¿cómo te va? No, tenemos mucho, te escuchamos muy entrecortado. A ver, ahora probemos. No, hay mucha
Mucho problema con, claro, mucha gente, ahí se juntan muchos celulares, la señal no es buena, la imagen es muy buena, ahí Johanna está transmitiendo. ¿Qué está pasando en Santa Fe? Los fuegos artificiales, la gente. Igual, ahora, Rolando, esto es un disparate sanitario, viejo. Rolando, no hay mucho que explicar con esas imágenes. En lo que estamos viendo es una situación de desborde, sin distancia, sin barbijo, sin control. La gente festejando, todo el mundo tiene derecho a festejar, pero creemos que no en este momento. Yo estoy viendo las imágenes y otra vez nos igual te digo, debe ser una de las asombramos, manifestaciones de festejo más grande que vi en todo este tiempo. Sí, la verdad que la cantidad de gente en pocos metros cuadrados es muy alta. Y fíjate que la mayoría están sin barbijo. Sí, claro. Como si nada pasara o con el barbijo el mentón. Está bien, están al aire libre, baja un poco la posibilidad de contagio, ya lo dijimos un montón de veces, pero las posibilidades de contagio siguen existiendo, sobre todo ahí porque después comparten la cerveza, te digo. Sí, bueno, el festejo ya sabemos. El festejo, sabe cómo empieza, no cómo termina. Pero también está lo que está pasando en la provincia de Córdoba, porque una de las cosas que uno puede preguntarse es cuál es el grado de autocrítica que tienen los dirigentes, más allá del oportunismo político de no quedar mal con su electorado en un año electoral. Y esto es particularmente grave en lo que pasó en la provincia de Córdoba. Córdoba se negó a poner restricciones porque no quería quedar mal con los comerciantes, no quería quedar mal con la industria hotelera, no quería quedar mal con los turistas, no quería quedar mal con los gastronómicos, siguió permitiendo la circulación y lo único que atinaron las autoridades es a quejarse de la cantidad de fiestas clandestinas que había, pero ni siquiera cerraron la circulación nocturna. Hoy Córdoba tuvo que volver a fase 1, tuvo que volver a cerrar todo como en las peores épocas, porque se le habían estallado los contagios. Oscar Atienza es médico y quiero escucharlo a él sobre lo que pasa en Córdoba. Oscar, querido, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Rolando? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, contame qué es lo que está complicada viendo. la situación aquí en Córdoba. Extremadamente complicada, ya lo veníamos anticipando, ¿no? No solo le echan la culpa a la gente, sino que hace 2 días atrás el ministro de Salud se enojó conmigo porque decía que yo era irresponsable en salir a contar lo que estaba pasando en la provincia de Córdoba y terminaron dándome la razón. ¿Cómo irresponsable? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo irresponsable? Claro, eso dijo en una conferencia de prensa que Oscar Atienza era un irresponsable e irrespetuoso porque salía en los medios nacionales a contar lo que pasaba en la provincia de Córdoba. Y 2 días después tuvieron que ir a fase 1 por el tremendo descontrol que tiene la provincia. Y decime, Hoy, estoy seguro que hicieron una autocrítica. Te pidieron disculpas. Es posible que hayan hecho una autocrítica. La realidad es que la provincia va a fase 1 por 15 días. Hay un descontrol tremendo. Hay una confusión tremenda porque la gente todavía no tiene claro si van a controlar o no van a controlar, porque era lo que vos decías recién. Para que las medidas realmente tengan algún tipo de impacto, tienen que ser controladas. La provincia, la verdad, es que no ha controlado nada. Además, tiene que ser parejas. Porque digo, no es que solamente controlen a lo que es fácil controlar. Bueno, es así. Acá se colocan en los puentes nada más y controlan en los puentes. Y de allí en más, bueno, miran para otro lado. La verdad es que la provincia está muy complicada y Sí, yo pero entiendo que esta vez van a controlar porque no hay camas. La tasa de ocupación, y acá va a venir un nuevo enojo del ministro seguramente, yo calculo que está en este momento en el 130%, porque hubo un desplazamiento de pacientes de terapia intensiva, que son los usuarios comunes de la terapia intensiva, el operado de urgencia, el accidentado, ¿sí? que ha sido corrido hacia salas salas intermedias o salas de internación común, de clínica médica en los hospitales. Bueno, por lo que yo creo, y algunos hospitales que ya empiezan a atender, en los pasillos se empiezan a adecuar allí algunas camas. Así que yo creo que la tasa de ocupación está por encima del 130%. Barrios que están muy Pero cachito, complicados, Oscar, que el doctor Salemi te quiere preguntar algo. Oscar, ¿cómo está? Buenas noches. El ministro Cardoso fue muy cuestionado por todo el manejo de la pandemia del año pasado, pero también controlan a los que quieren controlar. Nosotros cuando fuimos a hacer un informe el año pasado de la situación de Córdoba, que ya empezaba a pasar todo esto con el tema del armado de las carpas, las famosas terapias intensivas móviles en el estacionamiento del Hospital San Roque y del Hospital Rawson, que no tenían médicos para trabajar en estas terapias. Ya se veía que venía esta situación de mano. Muchos de los médicos, con mucho miedo también, decían este tipo de situación. ¿Sigue la persecución a los médicos opositores al ministro de Salud?
Sí, de hecho el ministro de Salud estuvo creo que imputado hace 2 años por una causa en la que largó una resolución que los médicos no podían hablar libremente, pero sí sigue la ¿Cómo no pueden hablar? De hecho, claro, los médicos tienen que pedir autorización al ministerio para poder salir a hablar. De hecho, hay en este momento una enfermera, Estela Jiménez, que le han reactivado una causa, le han generado ahí una causa porque es una de las que está llevando un poco la voz de todos los problemas. Pero pará, Oscar, ¿vos me querés decir que en Córdoba hay censura sobre de los propios empleados sobre la situación sanitaria? Bueno, hay un colega tuyo, Gustavo Silvestre, que lo dijo al aire anoche conmigo, dice que están recibiendo presiones para que no me saquen al aire. Y lo volvió a repetir hoy en su radio. A Oscar Atienza lo están censurando. Junto con eso hay otros. Pero una cosa es que vos les caigas mal. Pero una cosa es que vos les caigas mal. Otra cosa es que directamente amenacen con sanciones a los empleados del sistema público que quieran hablar y contar lo que ellos ven. Porque así eso es encubrimiento. Bueno, eso está ocurriendo en la provincia de Córdoba. Sí, eso lo vimos. Lo vimos en vivo y en directo y lo palpamos en el Hospital Córdoba, en el Hospital San Roque, en el Hospital Rawson, en esos 3 hospitales que son hospitales de cabecera, palpamos la presión que había por parte del gobierno para que los propios profesionales de la salud no hablaran. Y ya se veía venir esto con el tema, con la apertura del aeropuerto, ¿te acordás del año pasado? ¿Y qué es lo que tienen miedo que digan, Oscar? Y bueno, hay mucho miedo, por ejemplo, que se muestren algunas fotos de los hospitales, que muestren realmente lo que está pasando dentro de los hospitales, o que salgan a decir que los hospitales ya están colapsados. Digo, ese es el miedo que hay. La verdad es que desde adentro de los hospitales se tiene información mucho más fina que puede perjudicar al gobierno. Y eso es lo que le molesta al gobierno, que yo salgo y comento. Y digo, yo no trabajo para el gobierno, por eso es que estoy con cierta libertad para poder hablar, pero algunos colegas que trabajan dentro no lo pueden hacer y claramente son perseguidos. Claro, pero una cosa, está bien, pero una cosa es que te pueden desmentir, porque lo importante es esto, en definitiva, al final del día, si lo que decís vos es verdad o no es verdad y si te pueden desmentir. Así es, totalmente. Yo, por ejemplo, en mi caso leo los informes que da la provincia y los interpreto. Cuando te digo que, por ejemplo, la provincia hoy tiene 2.600 internados en terapia intensiva y representa el 30% del total de internados del país, les molesta porque es una interpretación, pero son los números que muestran ellos, solamente que yo los pongo en un escenario un poco más... Claro, lo que querés decir es que proporcionalmente tiene mucho más internados que proporción de población. Claro, eso muestra la gravedad de la situación de Córdoba. Cuando yo te digo, el doctor Salemi está ahí, me va a poder desmentir en caso de que no sea cierto. 5.400 detectados hoy positivos. El 5% va a requerir algún nivel de atención hospitalaria. La mayoría en terapia intensiva. Son 250 personas por día que van a requerir atención hospitalaria. Digo, ¿de dónde van a sacar esa cantidad de camas con el nivel de desastre que hicieron? Mira, te cuento una sola cosita. Hoy murieron 2 militantes de Barrios de Pie en Barrio San Jorge y Los Quemaderos. No había plata para comprarle el cajón, Rolando, no había plata para comprar el cajón de esa gente. Mirá el nivel de abandono de la provincia. En casos... la situación es pero Córdoba, desesperante. pero está bien, pero Oscar, Córdoba es una provincia rica, digo, igual que Neuquén, una provincia que tiene gas, petróleo, vaca muerta, regalías, son provincias ricas que están teniendo una atención médica miserable. Bueno, algo van a tener que rever, ¿no? Porque la verdad que no solo la atención médica es bastante precaria, sino que es uno de los sistemas latinoamericanos con mayor densidad de camas, el de Córdoba. Vos pensás que el país tiene en total algo de 11.000 camas de terapia intensiva, 3.300 están en la provincia de Córdoba, pero así todo lo han hecho colapsar. ¿Por qué? Porque el sistema de salud, la verdad es que está sostenido por el personal. No tienen EPP, les faltan las medidas de protección personal, les piden que las cuiden. La situación es bastante precaria. Está bien, pero ¿no? eso en lo del sistema sanitario. Después están las restricciones. La ciudad de Buenos Aires, que hizo de las clases una bandera casi fundamentalista del sostenimiento de las clases presenciales, también hubo clases presenciales en Córdoba, pero Córdoba ni siquiera restringió la circulación nocturna y después se quejaban de las fiestas clandestinas. Bueno, siempre le echan la culpa a la gente.
Pero fíjate, el fin de semana pasado, el del 25 de mayo, que fue un fin de semana en la que Córdoba adhirió al DNU presidencial, acá funcionó como un fin de semana turístico normal. La gente salió, entró, no hubo ni un acta. ¿Cómo? Si había confinamiento. Nada. ¿Cómo? Si había confinamiento. No, acá no. Fíjate en las noticias, ni siquiera le hacían acta a la gente que volvía el día 25 de mayo del fin de semana largo. De modo que es muy difícil, porque si no te controlan las medidas, no tienen ningún tipo de que te anuncian las medidas es un mensaje esquizofrénico. Anuncian algo y después no lo cumplen. Oscar, espera un cachito que nos vamos a ir a una pausa. Enseguida volvemos con vos. Lo tenemos en una pantalla, el doctor Oscar Atienza, a quien le voy a pedir que vea el aparatito. No sabe cómo me viene jodiendo Salemi con este aparatito. Me tiene harto. Así que por fin lo trajo. El aparatito de Salemi. ¿Qué es esto? A ver, querido. Ese es un medidor de dióxido de carbono. Justamente es lo que se está estimulando para que en lugares cerrados haya un medidor. Entonces te mide la cantidad de partículas de dióxido de carbono. ¿Y estás midiendo ahora? Ahora está midiendo. ¿Y estamos bien o estamos mal? Estamos bien porque está titilando en verde. Ahora fíjate que te muestra la temperatura y la humedad. Yo voy a hacer una prueba para que vean que esto funciona bien. ¿Cuál es la principal fuente de dióxido de carbono que puede haber en el estudio? La Nosotros respirando, sí. Entonces yo le voy a respirar al lado y va a empezar a subir. Lo vas a llenar de baba, no se llena nada. No te sale, no sale nada. Sí, mirá, 1900. ¿Ves que eso se puso rojo? Eso es lo que marca el aire respirado, es lo que puede dar un indicador. Fíjate que hizo la alarma. ¿Sí? Te puede dar un indicador de la densidad de CO2 en el aire, lo que te da un indicador de la cantidad de virus que puede haber circulando en el ambiente. Lo que serviría, por ejemplo, para las escuelas, para saber Esto fue exactamente lo que se salió en un comunicado en la revista The Lancet, que es uno de los elementos que se sugería para que estuvieran los colegios. Ahora, Rodrigo, si hay más dióxido de carbono en el aire, ¿hay más transmisión del virus? Hay más cantidad de aire respirado, más emanación. Claro, quiere decir que hay mucha gente respirando. Puede existir mayor posibilidad de que haya más virus en el ambiente. Puede que no haya ningún contagiado, pero es para cuidarse. El riesgo está. Eso quiere decir que está mal ventilado. Exactamente. Ahí está, bueno, ahí está. Doctor, mientras tanto, en Córdoba, ¿cómo van a seguir las cosas? Bueno, en principio mañana a la mañana vamos a mirar, a observar un poco, a ver los niveles de controles que hay en la calle y la gente qué tanto se va a movilizar. La verdad es que no soy muy optimista con las medidas en Córdoba, ¿no? Porque si no se controlaron nunca, no sé por qué se puedan llegar a controlar ahora. Te detengo un cachito, Oscar, porque ¿no era que el año pasado Córdoba incluso había aplicado cierres drásticos al estilo chino en algunos barrios? Por lo menos eso es lo que leímos nosotros acá. Sí, bueno, tuvo una primera etapa en donde hacían bloqueos de algunos barrios y funcionó muy bien eso. La verdad es que funcionó perfecto y fue algo muy novedoso, muy interesante. Después se abandonó, después no se hizo más. ¿Pero eso porque es por el temor a no quedar antipático con la población? Yo creo que sí, yo creo que a partir de allí empezaron a manejarse con las encuestas, que es con lo que se están manejando hoy en día, un poco van censando la opinión de la gente y a partir de allí tratan de tomar medidas en base al malestar, pero también creo que hubo un posicionamiento político claro del gobierno de Córdoba en contra del Nacional para marcar algún tipo de diferencia. Y bueno, la verdad es que bien no nos fue en ese sentido. Así que yo espero que controlen, digo, están bien las medidas, se suspendió la presencialidad, se han cerrado los shopping, las medidas en realidad son medidas que no tendrían que haber llegado nunca, si se hubiera hecho lo que se tendría que haber hecho hace 60 días atrás, pero no se hizo y llega esta medida dura, tipo fase 1, que claro, no pero reconocieron que se equivocaron. Pero por supuesto que están reconociendo que se equivocaron. La única provincia que entra en fase 1 por no haber cumplido con los DNU o con algún grado de medidas de modo prematuro, digo, es la única provincia que entra en fase 1 o hay otra de todo el país. Aquí Néstor Espósito le quiere preguntar algo. No, sí, básicamente si además de las restricciones percibís que la gente está dispuesta a acatarlas, porque si hay restricciones... Sí, yo creo que sí, que la gente entiende lo que está pasando. Ya en Córdoba todos tenemos algún familiar, algún amigo, vecino fallecido. Y ya todos tenemos más de 10, 15 personas conocidas con coronavirus. Te puedo asegurar que acá se palpa muy bien lo que es el coronavirus. La gente entiende. En ese sentido creo que no va a haber pero si entiende cómo se explica lo de las fiestas clandestinas. Claro. Bueno, eso ocurre en algunos sectores de la sociedad que son un poco los más
los más reactivos, los más anti de todo. Digo, acá en Córdoba también tenemos un porcentaje alto de la población que no quiere ningún tipo de medida, pero hablemos mayoritariamente, la gente está sufriendo y está padeciendo. Ahora, y en lugares, porque vos hiciste muchas veces el seguimiento después de un evento que pasaba con los contagios. Mirá lo que está pasando ahora cerca de ahí, en la vecina provincia de Santa Fe. Están festejando que ganó Colón y han juntado todo el mundo en una plaza sin barbijo. Es más, hasta nos acabamos de recibir un video, mirá esto, Oscar, una ambulancia a los festejos. Digo, uno entiende el fervor, pero... bueno, tenés que mirar... ¿Qué va a pasar? Que mirar el día 15 de junio. Claro. Mirá el 15 de junio, vas a ver el aumento de casos producto de esa movilización. Es así de claro. Digo, si hay algo que tenemos en claro con este virus es que 10, 12 días después tenés el impacto directo de este tipo de situaciones. Así o sea, que, va a haber que acordarse el 15 de junio de mirar cómo está la ciudad de Santa Fe. Exactamente, y espero que no le echen la culpa a la gente, porque ahí tendría que estar controlando. Digo, no, ¿qué pasa que no se controla allí? Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay un común denominador. En Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es como que desde el gobierno se minimiza la situación y la gente entra en ese tipo empieza a creerle al gobierno, no pasa nada, digo, no pasa nada, no hay ningún problema, no hay control. O sea, es un doble mensaje, digamos. La gente tiene que discernir entre un doble mensaje. Por un lado escucha, nosotros que nos la pasamos hablando de lo que pasa en el sistema sanitario, y las autoridades que de alguna manera lo minimizan o que al no ejercer los controles dan un mensaje de que, bueno, no pasa nada o le pasa a otros. Y claro, acá en Córdoba hemos estado durante mucho tiempo que nos decían la ocupación de cama de terapia intensiva es de 60%. Sobran camas. Y hace 20 días vengo diciendo yo, está todo colapsado, y esta semana nos encontramos con una fase 1 porque estaba todo colapsado. Si vos le das mensaje equivocado a la gente entiende que tiene margen, porque tampoco está obligada que no es tan grave. a entender estos datos. Oscar, me están llegando mensajes de gente justamente de la provincia de Córdoba, Marcos Juárez, gente de Santa Fe, también de Casilda, que hay muchos más casos de los que se están informando, que a nivel político hay como que están escondiendo los casos, teniendo en cuenta que Córdoba es el principal distrito en contagios cada 100.000 habitantes. Bueno, uno siempre tiene esas dudas. Yo hago algunos cálculos, ¿no? Yo creo que Córdoba, el número real de Córdoba está cerca hoy día de, y se me van a volver a enojar, cerca de los 15.000 casos. Me parece que es por lo menos 3 veces esa cifra. Y me parece que los falsos negativos, los test falsos negativos de algún modo justifican eso, porque la mayor parte de la gente que es contacto estrecho se va a testear de modo prematuro, antes de los 7 u 8 días, y les da siempre negativo. Pero luego empiezan a hacer síntomas y no se los vuelve a hisopar, no se los testea nuevamente. ¿Y no se los considera casos positivos? 33%. ¿Cómo, perdón? ¿Y después no se los considera casos positivos, aunque se enfermen? No, no se los considera casos positivos. Después vos tenés una persona que da positivo en una familia y el resto del grupo familiar empieza a dar síntomas 5 o 6 días después, se los aísla, pero tampoco se los da como positivo. Y de eso en Córdoba abundan, así que yo te puedo asegurar que es por lo menos 3 veces superior, y los datos que le están pasando ahí al doctor Salemi, yo te puedo asegurar que son así. Claro, pero en ese caso, cuando llegan, cuando se produce la enfermedad y llegan al hospital, llegan tarde, es decir, llegan muy jugados. Si se testean, da negativo, cuando desarrollan síntomas no vuelven a testear, si se agrava la enfermedad, cuando llegan al hospital, llegan jugados. Totalmente, eso es lo que está ocurriendo. Cuando llegaste tarde ya con sintomatología y algunas personas que ya empiezan con la falta de aire, que la falta de aire aparece casi bruscamente, muy poquito se instala, ya es tarde. Claro. Oscar, te agradecemos mucho el contacto, la paciencia y nada, cuídate. Gracias a ustedes, que anden bien. Atención, porque ya nomás, en unos minutitos, arranca otra vez el confinamiento, fin de semana de poco movimiento, a quedarse en casa. Doctor Godoy Vélez, ¿qué es lo que cambia? Bueno, primero que nada, que la circulación vuelve a estar restringida entre las 18 horas y las 6 de la mañana del día siguiente. O sea, el horario en el que se puede circular es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Sí? Y solo en negocios de cercanía. Los gastronómicos, por ejemplo,
vuelven Cerrado. a trabajar solo, claro, solo para delivery y takeaway. Claro. No se puede, digamos, estar ni siquiera afuera. Todas las mesas van a estar cerradas. Todas ¿Habrá las controles? Bueno, esa es la pregunta del Venía millón. para acá y sobre el puente Pueyrredón, está bien, todavía no estaba el horario de control, pero ya estaba la gendarmería puesta y estaban los gendarmes ahí, todavía no parando, pero sí estaban como preparando todo para empezar a partir de las 0. Entonces, los controles están hechos para desalentar, en definitiva, porque la verdad que controlan poco, se hacen pocas multas, pero el mismo hecho de generar un embudo y que la gente se demore, tal vez desaliente a alguno para que se vaya para el conurbano o venga para la ciudad. ¿Qué va a pasar mañana en la Panamericana? Tendremos el mismo ejemplo que tuvimos hace unas 3 semanas Preparate, atrás. vos que venís allá. Donde justamente hubo un bloqueo prácticamente total de la Panamericana, hubo mucha gente enojada que llegó muy tarde. ¿Desalentarán el mecanismo de la circulación a través de estos controles? Hay que ver. Eso lo veremos mañana. Por ahora nosotros nos vamos.